Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. La biodiversidad y sus causas. Alumnas y alumnos, sean ustedes bienvenidos. Gracias por recibirme en sus hogares. Su salud es muy importante y es por eso que estamos con ustedes cerca y a la vez a la distancia, desde sus casas, con las clases. Soy la maestra María de los Ángeles Monroy y con mucho gusto voy a estar con ustedes en algunas de las clases de biología. El día de hoy nos introduciremos en el conocimiento de la biodiversidad y vamos a identificar las causas geográficas que la favorecen. Seguramente recordarán de sus clases de primaria haber estudiado a los seres vivos, sus características y dónde vivían ellos, sus ecosistemas y también algo de la biodiversidad. Los materiales que vamos a requerir en clase son los siguientes: tu cuaderno dedicado a la asignatura, lápices, colores, plumas, reglas y tu libro de texto. Durante las clases es importante que lleven el registro de sus apuntes. Los temas que vayamos viendo es necesario que vayan tomando las ideas principales, tus dudas, inquietudes y lo que tú vayas investigando también por tu cuenta. Anoten también lo que te llama la atención. Cualquier duda, si tienes contacto con tus maestros, coméntaselos también. Vamos a partir de hoy a hacer un abecedario biológico, el cual les ayudará a comprender algunos conceptos que se usarán a lo largo del ciclo escolar y a ir formando su lenguaje científico básico. Para llevarlo a cabo, es necesario que utilice los siguientes materiales: tu cuaderno, lápices de colores, tus bolígrafos, reglas y mucha imaginación. Les sugiero que trabajen en la parte final de su cuaderno y lo vas a hacer como a ti te guste. Yo solamente te voy a hacer alguna sugerencia. ¿Cómo hacerlo? En esta actividad podrán practicar su creatividad, pueden elegir el diseño que a ustedes más les agrade. Pongan a volar su imaginación. En la parte superior, inicia anotando el título Abecedario Biológico. Después, enmarca el cuaderno con un rectángulo y divídelo en 6 o 9 cuadros como una tableta de lotería. Después, en cada cuadrito le vas a anotar las letras del abecedario, de la A a la Z. Procura dejar espacio para que puedas anotar el nombre del término y la definición correspondiente. A continuación, para que tú puedas localizar fácilmente los términos que vayas anotando. ¿Cómo vas a anotar estos términos? Bueno, de diversas maneras. Algunas veces el maestro te va a indicar: este término es importante que lo registres. Algunas veces tú vas a desconocer términos y tú podrás anotarlos ahí. Te parecerán interesantes y entonces también lo puedes anotar. Es un diccionario prácticamente biológico para ti. Anota su definición. Si gusta, puedes hacerle un dibujo alusivo al tema. Tienes que tener mucha atención. En los 3 primeros programas vamos a apoyarte los maestros. Posteriormente vas a tener tú que seleccionar las palabras que vas a anotar en el abecedario. Es que México ocupa el 5º lugar en biodiversidad en el mundo y que en nuestro país se encuentra el 10% de especies que existen en el planeta. Se oye fácil, pero imagínate, el 10% de todos los seres vivos que están en el planeta, parte de esos están en nuestro país. En algunos grupos más, en otros menos. Te explico con la gráfica para que entiendas. Ustedes observan que hay barras de diferentes colores: amarillas, verdes, café y naranjas.
En las amarillas están representando los anfibios, la verde los reptiles, los cafés los mamíferos, el color naranja a las plantas. En el primer grupo están los países representados que tienen mayor cantidad de anfibios en el mundo. En primer lugar está Brasil, en segundo lugar Colombia, en tercer lugar Ecuador, en cuarto lugar México y en quinto lugar Perú. En el siguiente grupo, que son los reptiles, México está en el segundo, le antecede Australia, después en tercer lugar está Indonesia, Brasil y la India. En el siguiente grupo de seres están los mamíferos. Nosotros estamos en tercer lugar. Primero está Indonesia, le sigue Brasil, en cuarto China y en quinto lugar Estados Unidos. Y en plantas, el primerísimo lugar lo tiene Brasil, Colombia el segundo, China el tercero, Indonesia el cuarto y México el quinto. Como te das cuenta, cuánta cantidad de seres vivos tenemos nosotros en nuestro país. Y si te dices también cuenta, México está en todos estos grupos, pero también se repiten otros países. Estos países también tienen una gran biodiversidad. ¿Y sabían ustedes que solo 17 países contienen el 70% de toda la biodiversidad del planeta? Es mucho, ¿verdad? El otro 30% está repartida en el resto del planeta. ¿Y te has preguntado por qué razón se les llama a estos países megadiversos? Pues precisamente por eso, porque tienen la mayor parte de la biodiversidad del mundo. Estos países, te voy a mencionar los primeros 5, que son los que tienen la mayor biodiversidad, y te voy a mencionar los demás para que sepas cuáles son. Estos países son Brasil, Colombia, China, Indonesia y en quinto lugar, como les había dicho, México. Después está Ecuador, Perú, Madagascar, India, el Congo, Malasia, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. ¿Se han preguntado o imaginado por qué existen tantas especies de plantas, animales, hongos, microorganismos, peces diferentes y tanta variedad de paisajes? Para dar respuesta a esta pregunta, el día de hoy vamos a estudiar y a conocer las causas geográficas de la biodiversidad. Los invito a observar el siguiente video y anoten las causas en su cuaderno que se mencionen y lo que les llame la atención del video. Programa 4, la gran diversidad de seres vivos. A lo mejor en nuestras comunidades vuelan pelícanos, viven jaguares o nadan delfines, pero no existen pingüinos. ¿A qué se debe esto? Los animales, las plantas y los microorganismos componemos la biodiversidad. Cada una de estas formas de vida se encuentran adaptadas a las condiciones de su medio. Por ejemplo, las branquias hacen que los peces puedan respirar bajo el agua y las alas de las aves les permiten volar. Uno de los países con mayor biodiversidad es México. Somos un país rico en especies y su conservación implica una gran responsabilidad. Conservación de los ecosistemas, es vital considerar la interacción entre los factores bióticos, que son los seres vivos, y los abióticos, como la temperatura, el suelo, el aire o la lluvia. De los ecosistemas y su dinámica depende la vida en nuestro planeta. ¿Qué les pareció?
Seguramente observaron los diferentes paisajes y notaron que sus características están relacionadas con los factores geográficos del lugar donde se ubica cada ecosistema. También vieron en este video que se menciona que México ocupa el segundo lugar como hábitat de mamíferos y que en la gráfica yo les mostré que estábamos en tercer lugar. Esto no es un error, ya que la diferencia se debe a que el video es más antiguo y los datos que les mostré en la gráfica es más reciente. Esto es una característica de la ciencia. La ciencia se está renovando día a día, se está actualizando constantemente. Pero es importante, por eso, investigar diferentes fuentes para saber los datos correctos. Muy bien, ahora pasemos a revisar las causas geográficas con más detalle en la siguiente presentación electrónica que les vamos a mostrar. Iniciemos con recordar y explicar el concepto de biodiversidad. Los invito a que lo leamos juntos. También lo pueden anotar en su abecedario biológico. Empecemos. La biodiversidad es la variedad de vida, comprende la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética y a los ecosistemas donde se encuentren. Incluye también los procesos ecológicos y biológicos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Los seres vivos que forman la gran biodiversidad habitan en zonas ubicadas geográficamente específicas en latitud, altitud, clima, tipos de suelo, aislamiento geográfico, mares, etc. Regiones biogeográficas también. La combinación de todos estos factores van a hacer que cada ecosistema, cada región tenga particularidades específicas y es lo que va a hacer la gran diversidad de ecosistemas. Ahora vamos a ver las causas que dan motivo a esta biodiversidad. En primer lugar está la posición geográfica. México se encuentra en la zona tropical, donde el trópico de Cáncer se extiende desde los 14 grados latitud norte, por donde está Chiapas, hasta los 32 grados latitud norte, donde está Baja California. En esta zona, si ustedes recuerdan el planisferio anterior, están todos los países megadiversos, ¿sí? Esta zona es característica porque hay menor variedad de climas. El clima es tiene menos cambios bruscos, ¿sí? De tal manera que es posible que haya mayor biodiversidad en esta zona, además que el régimen de lluvias es más frecuente, por lo tanto hay lluvia constantemente. Otra característica, en segundo lugar, y que es muy particular en nuestro país, es el complejo sistema montañoso que tenemos. En este sistema montañoso, como ustedes pueden ver en el mapa, en el lado poniente está la Sierra Madre Oriental, en el oriente está la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico. Estos sistemas montañosos nos van a enriquecer en ecosistemas como no tienen idea. Pues si ustedes ven las montañas, los que viven cerca de las montañas, saben, o en la altitud, saben que su clima es templado, es fresco, y los que viven al nivel del mar, más o menos, o altitudes menos altas, el clima es más cálido. Eso va a enriquecer la variedad de especies y de ecosistemas en nuestro país. También eso va a enriquecer particularmente en nuestro país las especies endémicas, en donde tenemos un gran número de ellas aquí. Más adelante platicaremos de ellas. Posteriormente, ustedes pueden observar que la superficie de nuestro país es también muy amplia. Tiene 1.972.550 kilómetros cuadrados.
Ocupamos el 14º lugar de extensión comparándonos con los demás países del mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un mayor espacio, va a haber también posibilidad de que haya una mayor cantidad de diversidad, tanto de paisajes, ecosistemas y de especies. Podemos observar en el mismo mapa que la República Mexicana está rodeada por mares. En el poniente tenemos el Océano Pacífico y en el oriente el Atlántico con el Golfo de México, el Mar Caribe. También en el occidente está el Golfo de California. Estos dos tipos de mares tienen características diferentes. El Golfo de México tiene mares o aguas tranquilas, más cálidas, mientras que en el Pacífico encontramos aguas más frías. Las características de los organismos que habitan en estos lugares también son diferentes. Además, imagínense ustedes desde la superficie del mar a las profundidades. Varían los organismos de acuerdo a la profundidad donde vivan. Quienes están en la superficie tienen unas características, los que están en medio y los que están en los fondos de los mares también tienen características diferentes. Si nos vamos al Golfo de México, donde las aguas son más tranquilas, son ricas en arrecifes coralinos y también una variedad de colores de peces y organismos que habitan en esta zona, enriquecen muchísimo nuestra biodiversidad. Y enriquecido con el Mar Caribe y el Golfo de California. A continuación vamos a seguir con la otra característica, que es la historia evolutiva en nuestro país. Aquí es muy importante que ustedes entiendan que nuestro país es un puente entre dos regiones. Así se formó evolutivamente. Antiguamente había América en general, estaba constituida por dos bloques nada más, el norte y el sur. Con el tiempo geológico, estas dos porciones continentales se unen. ¿Y dónde creen que se van a reunir? Precisamente lo que viene a ser nuestro país. En nuestro país confluyen dos regiones que llamamos biogeográficas, por sus características diferentes que tienen. En el mapa, ustedes pueden observar en tono azul la zona neártica y color naranja la zona neotropical. Esta es la fusión de los dos continentes que se unieron. Esto vino a enriquecer en gran medida nuestra biodiversidad, porque las características que ya les había dicho que había en la zona neotropical eran diferentes a la neártica. Y así encontramos que en la zona neártica hay climas templados, principalmente en las sierras, y en las zonas bajas vamos a encontrar ecosistemas desérticos muy cálidos, con especies muy diferentes a los que existen en las alturas de la sierra, ¿sí? Y en latitud es la misma, pero la altitud va a enriquecer mucho esa biodiversidad. Y igualmente en la parte del sur, del centro del país al sur y Suramérica, vamos a encontrar un clima cálido, húmedo, subhúmedo, donde se van a encontrar las selvas, donde están las sierras, aunque en fría, los bosques que hay en el sur, que son bosques tropicales, son diferentes a los bosques que están en el norte, ¿sí? Esto, vean ustedes, son sierras, pero de acuerdo a su latitud ya tienen características diferentes. Entonces, espero que te haya quedado claro esto de la evolución de nuestro país. El siguiente factor que influye en la gran biodiversidad es el aislamiento geográfico, derivado precisamente de la evolución, de la historia evolutiva de nuestro país. Al estar separado tanto tiempo las costas de los continentes, se hicieron lugares muy particulares que solamente en esos lugares hay esos ecosistemas y esas especies. En el lado del Golfo tenemos características que ya les había dicho, colores impresionantes de organismos, todos los arrecifes,
Y en el poniente, en donde está el Océano Pacífico, también tenemos zonas naturales, de reserva natural inclusive, por la gran riqueza que hay. Posteriormente también les hablarán de este tema, lo vamos a dejar ahí para que ya sepas algo de eso. El humano también ha participado en el incremento de la biodiversidad. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, en la domesticación de especies. México, con sus culturas antiguas, ha participado en la domesticación de cerca de 100 especies, como el frijol, el maíz, la papaya, el aguacate, el guajolote, en fin, cerca de 100 especies. Por tal motivo, México está dentro de los 4 primeros grupos o centros de domesticación de seres vivos. Vamos a recapitular en un pequeño mapa mental. Lo vamos haciendo y te invito a que tú lo hagas también en tu cuaderno y completes con las imágenes que faltan. Como pudieron darse cuenta, cuando se conjuntan todos estos factores geográficos que hemos mencionado, como la posición geográfica, la orografía, la extensión territorial, los mares que bordean al país, el aislamiento geográfico, su historia evolutiva y la parte cultural de nuestro país, es lo que ha venido a explicar por qué México es uno de los países megadiversos, junto también con nuestras características parecidas el resto del mundo, ¿sí? Consecuentemente, también la biodiversidad se ha visto enriquecida en material genético, ecosistemas, paisajes. Muchachos, vivimos en un país privilegiado y nos corresponde a cada uno de nosotros cuidar esta gran riqueza natural que es el sustento y sostén de la vida en el planeta. ¿Cómo hacerlo? Los invito a descubrirlo en la siguiente sesión de ciencias. Por cierto, les pido que investiguen por sus alrededores las diferentes especies de plantas y animales que se encuentran. Si no saben cómo se llaman, pregunten a sus familiares y regístrenlo en su cuaderno. Si te gusta dibujar, dibújalas también para que tu cuaderno te dé gusto verlo con tanto colorido y bonitos dibujos. Para saber más, los invito a escuchar esta pequeña lectura y echar a volar su imaginación. Vamos por el libro. ¿Cómo saben los pájaros cuándo migrar? Volando en línea recta, las grullas de Canadá se dirigen al norte a su casa de verano. Cada primavera, las grullas vuelan desde México y el sur de los Estados Unidos a Canadá y Alaska. En el otoño regresan al sur. Muchas clases de pájaros hacen viajes similares cada año. Migran principalmente para encontrar comida y mejores climas y lugares para alimentar y criar a sus pequeños. Puede que, como algunos científicos, te hayas preguntado, ¿cómo saben las aves migratorias cuándo ir y venir? Los científicos creen que los cambios en las horas del día son la señal más importante. A medida que se alargan los días, en la primavera, los periodos prolongados de luz solar producen cambios en los cuerpos de los pájaros. Estos comen más para almacenar grasa que podrán utilizar como energía. Se ponen inquietos y pronto se van a sus residencias de verano. Lo mismo pasa en el otoño. Cuando los días se vuelven más cortos, los cambios en el estado del tiempo y la falta de comida pueden también ayudar a los pájaros a saber cuándo es la hora de migrar. Además de saber en qué momento migrar, los pájaros parecen saber exactamente a dónde van. La mayoría sigue la misma ruta cada año. Para encontrar el camino, usan sus sentidos agudos.
que reaccionan a distintos estímulos. Estos incluyen señales en el suelo, como ríos y montañas, y la posición del sol y las estrellas. Los científicos continúan estudiando otros factores que pueden también facilitar el largo recorrido de las aves. Como se pudieron dar cuenta, los seres vivos están muy relacionados con las características ambientales. Si quieres saber más, consulta tu libro de texto en el tema que vimos hoy, o bien consulta la página de Conavio en el Internet. De esta manera, hemos llegado al término de nuestra clase. Hasta la próxima.